Presidenta. Primero, un saludo a los integrantes de la mesa de víctimas que se encuentran. Segundo, no estoy de acuerdo con el uso de la fuerza de esa manera que lo vimos en el video que presentó la concejal ayer, pero lo que se estaba haciendo ayer era restituir un espacio público, un parqueadero que tiene 400 carros que cobran mensualmente 150.000 pesos en manos de un particular. Y esa zona de cesión es del espacio público para un parque y así está establecido. Me tomé a la tarea anoche de pedir las actas que han hecho de socialización con la comunidad. 3 actas. No se puede malinformar a la comunidad, señores organismos de control, porque ese es un espacio ilegal y ustedes tienen que velar porque los espacios ilegales no se tomen en la ciudad de Bogotá. Así que invito a que haya concertación, por ejemplo. Tengo 3 actas, tengo videos de cómo agredieron a la directora del DADER, cómo le rayaron el carro, pero de esa partecita sí no se habla. Esto tiene 2 caras de la moneda y por eso digo, violencia ni de un lado ni del otro, para dejar esa claridad. Hoy empiezo este debate en honor a las víctimas. Ven ustedes, víctimas de los paramilitares, víctimas de agentes del Estado y víctimas de las FARC en la mitad. Diego Turbay Cote, su señora madre de 70 años y su familia, que fueron asesinados a sangre y fuego el 29 de diciembre del 2000. Y hago en honor de todas las víctimas y en particular de esta familia Turbay Cote, cuya única sobreviviente es Constanza Turbay y que nos ha acompañado aquí en varios debates, por lo que significó Diego Turbay, y siempre me alienta a trabajar por las víctimas, y las víctimas lo que quieren siempre es tener verdad, justicia y reparación, y no repetición. Gracias. En el caso de Constanza Turbay, por ejemplo, está esperando la verdad, y ella estuvo con el presidente Juan Manuel Santos en La Habana, dándole la mano a la directiva de las FARC, y hoy todavía no le han dicho la verdad de lo que pasó con sus 2 hermanos y con su mamá, y en 2 hechos diferentes. Uno tirado en el río, tapado y amarrado, que fue tirado en el río Caguán, y la masacre de la familia Turbay el 29 de diciembre del 2000, donde mataron a doña Inés de 70 años, a su hijo de 33 años y a los 5 acompañantes. Todas las víctimas del conflicto, todas, las que fueron producidas por agentes del Estado, que los hay, las que fueron producidas por los paramilitares, que las hay, las que fueron producidas por los guerrilleros, que las hay, de cualquier grupo, siguen esperando que este país, no solo el 9 de abril, sino siempre, se concienticen con lo que está pasando. Nos dicen los expertos que faltarán 57 años para reparar a las víctimas en Colombia y más o menos 98 en Bogotá, porque la mayoría de las víctimas se encuentran en la ciudad de Bogotá. ¿Quiénes son las víctimas? Pues aquellas personas individual o colectivamente que sufrieron daños ocurridos a partir del 1 de enero del 85, y eso está contemplado en la ley 1448, que es como el vademecum de todo el tema de víctimas del conflicto, y apuntamos a trabajar por las víctimas en Bogotá con los objetivos de desarrollo sostenible de poner fin a la pobreza, porque hay un medidor que habla de que las personas deben superar la línea de indigencia y superar la línea de pobreza, y en ese objetivo es que debemos estar concentrados. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, apuntando al 8, trabajo decente y crecimiento económico, y vamos a ver cómo las entidades están trabajando muy dispersamente, pero no logramos generar, señor director de la unidad de víctimas, pese a sus esfuerzos, un impacto generalizado por parte de todas las entidades. Y por supuesto el objetivo de paz, justicia, instituciones sólidas y la reducción de desigualdades, porque las víctimas están en condiciones precarias mayoritariamente.
si dejan poner cuidado al secretario de... Está hablando del Partido Verde, pero no importa. Jurisprudencias tenemos suficientes. La sentencia clave en todo este proceso siempre ha sido la T025 y sobre esa sentencia se hacen evaluaciones. Y hay varios autos de la Corte Constitucional que invitan a las entidades municipales, en este caso al Distrito Capital, para que trabajemos en función de las víctimas. Y esas jurisprudencias han sacado, por ejemplo, el auto 109 del 2007, el 116 del 2008, el 373 del 2016, a que hagan mediciones. Y ese es un tema, señor director, y usted lo sabe, porque en el informe de Procuraduría y de Personería se habla de que las entidades del distrito no están midiendo con base en estos autos de la Corte Constitucional, porque son 160 y pico, casi 170 ítems que tienen estos autos para hacer posible que haya reparación colectiva, que haya reparación integral, que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación, que no haya revictimización. Y cuando, por ejemplo, no se cumplen con todos los aspectos que se plantean en el plan de desarrollo, por ejemplo, vivienda, estamos revictimizando a las víctimas, ¿cierto? Y ya vamos más adelante. Bueno, existen experiencias internacionales, lo vamos a pasar rápidamente, de lo que hubo en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que tuvieron efectivamente conflicto armado interno. Allá el tema de las víctimas, miren que no fue tan prioritario como en Colombia, que aprendimos de otras experiencias, al menos en el papel, porque allí se trabajó más en el tema de desarrollo económico, pero vemos las víctimas. El presidente electo de El Salvador, que se ve posesionar estos días, fue alcalde primero del FMLN y luego fue del PAN, que es el partido contrario, y ahora se lanzó por un nuevo movimiento independiente y será quien se posesione como presidente. Tenemos el desastre del presidente de Nicaragua, dictador, porque es dictador, y toda la crisis económica, pero haya un tema de reparación a las víctimas, no, llegan unos nuevos dueños del poder que se olvidan de la historia y de las víctimas y de todo lo que hay detrás. ¿Quiénes son los victimarios? Ya lo decíamos, guerrilla, paramilitares y algunos agentes del Estado. En Colombia se han dado 962.000 indemnizaciones, cerca de 6 billones de pesos. Entre el 2009 y el 2018 se realizaron 27.440 giros en indemnizaciones para personas que viven en Bogotá. Aquí tenemos más o menos 355.000 víctimas que viven en la ciudad de Bogotá, aunque declararon más víctimas en la ciudad de Bogotá que las que efectivamente residen. Hay una ruta de atención que maneja el gobierno nacional, la caracterización de casi 8.800.000 víctimas en el país, y de esas víctimas unas cifras nos hablan de que tenemos 348.000, otras víctimas nos hablan que tenemos 356.000. Yo creo que ese es uno de los problemas, no saber cuántas víctimas realmente tenemos, pero nos remitimos al Registro Único de Víctimas, que se supone que es la fuente oficial que debemos tener. Bogotá, vemos la inversión de los gobiernos anteriores, y este gobierno, pese a la mala prensa, es el que más de los tres, después de la expedición de la ley 1448, ha invertido en el tema de víctimas, directamente en la alta consejería, pero también a través del sistema. Vemos cómo Bogotá Positiva del Polo Democrático Samuel Moreno tuvo 80.000 millones de pesos casi, Bogotá Humana de Gustavo Petro 69.000 aproximando, y Bogotá Mejor para Todos 123.000 millones de pesos. Bogotá es una de las ciudades que más tiene víctimas del conflicto después de Medellín, y siguen llegando desplazados todos los días, y se ha incrementado en los últimos años, 2018 y lo que va corrido del 2019, que es lo que nos informa la Defensoría del Pueblo. Atención a víctimas de desplazamiento forzado. En atención humanitaria se han entregado entre el 2016 y el 2018 7.525 millones de pesos, en alimentación 5.500 millones de pesos, y en arrendamientos cerca de 8.079 millones. Pero miren,
Uno de los problemas que van a tener las víctimas hacia adelante es que de cada 10 pesos, 8 se dedican a asistencia, a las ayudas humanitarias y demás, y 2 pesos a la reparación integral. Creo que hacia adelante ese es un tema que debe confrontarnos a todos. ¿Cómo hacemos para equilibrar lo que se invierte en reparación integral para no invertir solamente en el arriendo transitorio, en el bono, en la alimentación y demás? Y ahí vemos cómo con integración social hay una discusión con la Personería de Bogotá en cómo se cruzan más rápidamente esas bases de datos para las ayudas de bonos alimentarios o de alimentación inmediata, porque mientras cruzan información y mientras se demoran, se ha corrido el riesgo y hay gente que se queda sin alimentación, víctimas, mientras hacemos ese cruce de información, que desde los escritorios puede esperar una semana, un día, 2 días, pero las víctimas del conflicto que llegan a Bogotá en una situación de calamidad, de revictimización, de problemas, pues no pueden esperar los tiempos de la burocracia estatal, de los escritorios y de las bases de datos y de los fuegos amigos que a veces existen entre las entidades. Pero también hay un alto índice, y también lo dice el informe de la Personería y lo presentaba la Personería, de fraudes. Y en ese tema no están los filtros suficientes, señor secretario de Gobierno, al secretario general que no viene casi a este recinto y que le corresponde el tema de víctimas, para que limiten o para que tengan los filtros, para que no haya tantos colados como se han presentado en el tema de víctimas, dejando a los que de verdad requieren la ayuda y a los que de verdad son víctimas a que lo tengan. No sé si Juan Carlos Flores está atrás, pero siempre me ha escuchado hablar de esos vividores de las víctimas, esos líderes negativos de las víctimas, como lo hay en vendedores ambulantes, como lo hay en diferentes escenarios. Vividores de las víctimas, que se dicen ser representantes de las víctimas y que a veces son interlocutores de los gobiernos en general. No, yo tengo una víctima, yo tengo una organización de víctimas y eso, pero le piden plata a las víctimas por hacer gestiones, y de las gestiones que salen exitosas le piden unos porcentajes. Esos señores organismos de control, esos secretarios de seguridad, esos secretarios de gobierno, debe tenerse claro para poder trabajar y desmantelar esos vividores de las víctimas que se dan, como digo, en los diferentes escenarios, esos falsos líderes de las víctimas que las utilizan. Hay un plan de contingencia para la atención y ayuda humanitaria a víctimas del conflicto, la hoja de ruta. Hay muchos protocolos, yo discutía con mi equipo, miren todos los protocolos que hay, desaparición forzada, desplazamiento, despojo, amenaza, tortura, secuestro, pero a veces, y eso lo titula así en el informe de la Personería, desgaste y peregrinaje. El nombre lo dice claro. Cuando usted es víctima, es víctima. Es lo mismo que cuando uno va al médico y le dicen, tengo un dolor fuerte. Y le dicen, bueno, el dolor es intenso. Yo nunca sé identificar el tipo de dolor cuando voy donde el médico. No sé si es intenso, si es agudo, si es... No, sé que tengo un dolor. Las víctimas también saben que son víctimas. Y ese peregrinaje y tantos protocolos me parecen bien, pero no al principio, no adelante. Lo que necesitamos en primera instancia es disminuir, y eso está claro en la ruta que han venido trabajando, que se demoró, y esa era una de las críticas. Ya en mayo del 2018 está clara, pero duró como un año en la Secretaría General discutiéndose la A, la coma, lo que les digo. Mientras los abordajes los hagamos desde el escritorio, pues es bastante complejo que podamos reaccionar a las coyunturas de los ciudadanos y de las ciudadanas víctimas del conflicto armado. Bueno, tenemos las víctimas por localidad. Ciudad Bolívar agrupa gran cantidad de las víctimas en la ciudad de Bogotá. Si me dejan la gráfica de... me la dejaron más adelante. Tenemos los centros locales de atención de víctimas, que también están esbozados en la ley 1448, tenemos 9 en las localidades, y miren
que se repite un tema con estos CLAP que se han venido presentando en los diferentes debates que hemos hecho año a año. Yo, que soy concejal, desde cuando Petro era alcalde y se llamaban en ese momento Centros Dignificar, los mismos problemas tenemos ahora. Se ha mejorado y eso lo plantea en su informe la personera de Bogotá. Pero, por ejemplo, un tema es la calidad y oportunidad de la atención jurídica. Se siguen presentando problemas con las entidades del orden nacional, tanto Registraduría como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre todo cuando llegan los niños. Y la preocupación de todos es, llegan niños, ¿cómo los abordamos, cómo los atendemos si no hay permanentemente una persona del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en esos CLAPS? Que se supone que en los CLAPS se debería poder resolver todo para evitar el peregrinaje del que habla el informe y del que vimos en las visitas a 4 CLAPS de la ciudad de Bogotá. Ese sistema de información no sé si es más lento o peor que el que tienen los contratistas de prestación de servicios en el distrito, el SECO 2, porque este sistema de información, ayer que fuimos a 4 CLAPS, estaba caído en todos 4. Y este sistema pertenece a el gobierno nacional. Nos pegamos a ese porque es la instrucción, porque es el sistema que está mirando todo el registro de víctimas del conflicto, pero no funciona. Yo llevo aquí 5 años haciendo este debate de control político y siempre ese sistema no funciona. Entonces yo creo que deberíamos cuestionarnos como distrito si no funciona, o funciona a medias, o funciona a veces. Yo como he hecho la varita mágica o pongo la bola de cristal para saber si voy a ir al CLAP y funciona o no funciona el tema de los sistemas. Y eso es claramente lo que está pasando en los CLAP, todos los problemas que hay, las colas. Sabemos que llegan entre 250 y 300 personas diarias, pero ¿cómo hacemos nosotros para disminuir las colas? Y todos estos temas en conjunto se convierten en una barrera de acceso para las víctimas del conflicto que van efectivamente a buscar una ayuda, no digo los vividores, sino las víctimas, ¿sí? Yo creo que los vividores tenemos que erradicarlos de la gestión de alguna ayuda o administrativa que se da allí. Bueno. El presupuesto del sistema integral de víctimas, y yo creo que hay una importante cantidad. Este es el presupuesto de la alta consejería que vemos cómo aumentó, pero quiero ver el sistema distrital de atención y reparación integral a víctimas, que recoge el presupuesto de 18 entidades del distrito con enfoque diferencial hacia las víctimas del conflicto. Necesitamos, uno, sensibilidad de todas las entidades. Y esa es labor también de la alta consejería, que les hagan conocer los ítems de los autos de la Corte para evaluar a las víctimas del conflicto, para evaluar la gestión que se hace de víctimas del conflicto. Como no lo están haciendo, de las 160 y pico ítems, solamente 10 están haciendo el seguimiento. Eso es grave, director. Y ahí falta liderazgo para poder efectuar un seguimiento a cada una de las acciones de las víctimas, porque son 146 acciones para este año derivadas del PAR, que es construido directamente con la mesa de las víctimas, pero también que cuenten qué hacen, que conozcan esos componentes de acuerdo a los autos de la Corte. Bueno, ¿cómo vamos? Una falla, déjenmela ahí. Este tema, si ustedes lo ven, señores del gobierno, al gobierno al que yo defiendo tanto, señor secretario de gobierno, pero no por eso decirles que todo está perfecto. Y la coordinación interinstitucional en varios frentes es fatal o no existe. Y aquí entonces, como hay un director de víctimas, dejemos allá que él haga y que él ponga la cara y que él responda. A veces ni siquiera van a esas reuniones cabezas,
como pasa en la Comisión Intersectorial de Mujeres, o en la discapacidad. Si son muchas comisiones, pero no manden al asesor del asesor del asesor del asesor del asesor, porque no se pueden tomar decisiones, porque no se pueden efectivamente hacer actuaciones que beneficien, en este caso, a las víctimas del conflicto. Entonces, un tema es la articulación interinstitucional y cómo vamos avanzando. Bueno, hay 18 entidades que participan. Yo creo que deberían hacer una sola comisión intersectorial donde participan todos, porque se reúnen en tantas comisiones intersectoriales, en tantos sistemas, y no van las cabezas. Si van a uno completico, hagan agenda, el de las víctimas, el de discapacidad, el de las mujeres. Yo creo que sería mucho más práctico, y eso hace parte de la reorganización, porque ahí vemos 18 entidades que no están con claridad de qué deben trabajar con las víctimas, no tienen cómo contabilizar las acciones que hacen. Entonces nos quedamos cortos en ese sentido. Creo que, bueno, ¿cómo vamos en metas? Las metas del plan de desarrollo. Las metas del plan de desarrollo. ¿Quiénes están en rojo, en amarillo, en verde? Las metas del plan de desarrollo, que tienen que ver directamente con la alta consejería de las víctimas, están bien, van avanzadas, pero ya al desarticular las acciones que tienen que ver con cada una de las entidades dentro del sistema de atención a víctimas, pues se complica la cosa. Entonces vamos a ver una por una. Hábitat. Yo creo que Hábitat, señor secretario, en el tema de víctimas, hay que aceptarlo con humildad. Está rajado, está en rojo. El programa Bandera para Atención de Víctimas, y este lo hizo Juan Carlos hace un año, en relación con víctimas, él solo se concentró en víctimas en el debate, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Buenísimo. Me está hablando el quinceañero Jorge Torres, que a pesar de los años. Bueno, Hábitat se raja. Tenían el programa PIBE como una posibilidad. Y recuerden que un auto de la Corte Constitucional lo que plantea es vivienda digna, con servicios públicos, con una ubicación aceptable, que no esté en zonas de alto riesgo, legalidad, uso de buenos materiales de vivienda, no hacinamiento. Y el programa Bandera fue PIBE. Y tenían las posibilidades de hacer leasing, cierre financiero, régimen de transición. Y yo me pregunto, porque la información que nosotros tenemos es